Sistemas del automóvil. Todo mecánico automotriz necesita conocer al automóvil, de la misma forma en que un médico conoce el cuerpo humano. Por ello, para iniciar tu capacitación, lo primero que verás son los sistemas que constituyen al automóvil. El motor es el corazón del automóvil, ya que proporciona la energía necesaria para que el vehículo se mueva. El sistema de lubricación engrasa las piezas metálicas del motor, para evitar que se desgasten. El sistema de ignición genera la chispa para quemar la mezcla de oxígeno y gasolina. El sistema de distribución controla la entrada y salida de gases para que el motor funcione. El sistema de enfriamiento mantiene la temperatura del motor dentro de su rango de operación. El sistema electrónico monitorea, por medio de una computadora, el funcionamiento del automóvil para mantener su eficiencia. El sistema de admisión está formado por conductos que permiten el paso de aire al motor. La dirección permite al conductor tener control sobre los movimientos del vehículo. El sistema de inyección lleva el combustible desde el tanque de gasolina hasta el motor. El sistema de escape expulsa los gases producidos por la combustión. La transmisión transfiere la energía producida por el motor hacia las ruedas para que éstas puedan moverse. La suspensión amortigua los golpes causados por irregularidades del camino, lo que hace que el viaje sea cómodo y evita que se dañen los demás componentes mecánicos. Este sistema también incluye a las ruedas. Los frenos se encargan de reducir y detener el movimiento del vehículo. Esta parte es vital para la seguridad del conductor. El sistema eléctrico energiza todos los componentes que lo requieran, como luces, señales o el sistema de sonido. Todos los sistemas trabajan en conjunto para que el automóvil cumpla su función, y en caso de una avería, será tu trabajo revisar el sistema afectado para que todo marche sobre ruedas. Motor a gasolina. La mayoría de los automóviles se mueven gracias al motor de combustión interna a gasolina. Este es el sistema más importante del automóvil, y aquí conocerás sus partes principales. Un motor está conformado por dos subsistemas. El subsistema fijo se conforma por tres partes estructurales: culata, bloque de cilindros y cárter. Culata está montada en la parte superior del motor y en conjunto con los pistones forman la cámara de combustión. También aloja el sistema de distribución. Bloque aloja a los cilindros y al sistema móvil. Cárter o depósito de aceite es la parte inferior del motor y sirve como depósito para almacenar el aceite. El bloque y la culata están sellados herméticamente por empaques flexibles y resistentes a las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento normal del motor, lo que evita fugas. El sistema móvil está formado por pistón. Se desplaza dentro del cilindro y en la parte superior tiene contacto directo con la cámara de combustión. Perno. Une al pistón y a la biela. Biela. Transmite el movimiento al cigüeñal y en conjunto con el pistón y el bulón transforma el movimiento lineal en rotativo. Cojinetes. Su función es disminuir la fricción y sirve de apoyo al cigüeñal. Anillos de compresión. Están acoplados al pistón. Ayudan a comprimir la mezcla aire-combustible. Generalmente son dos: anillo primario y secundario. Anillos de lubricación. Arrastran el lubricante al pistón para evitar que se desgaste. Volante de inercia. Gracias a su masa y forma, ayuda a completar el ciclo de combustión. También contribuye al arranque del motor y a transferir el movimiento del cigüeñal a la transmisión. Cigüeñal. Es un eje que se apoya en la bancada y tiene manivelas. En cada una se acoplan los cojinetes. Bancada. Sirven para sujetar al cigüeñal con el bloque del motor. Los dos sistemas trabajan en conjunto para lograr que un automóvil pueda transportarse, y será tu responsabilidad mantener y asegurar su buen funcionamiento. Ciclo de funcionamiento del motor de 4 tiempos. Para poder desarrollarte como un buen mecánico automotriz, es necesario que entiendas el ciclo de funcionamiento del motor de 4 tiempos, que genera el movimiento del automóvil. El motor de combustión interna quema la mezcla comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada,
generando la potencia necesaria para mover los pistones. En el motor, el pistón se encuentra ubicado dentro del cilindro, cuyas paredes solo permiten un movimiento vertical entre el punto muerto superior, que es la altura máxima, y el punto muerto inferior, que es la posición más baja. A dicho desplazamiento se le denomina carrera de pistón. Este movimiento es transmitido por medio de la biela al cigüeñal, el cual se transfiere a la caja de velocidades, los ejes, el diferencial y finalmente a las ruedas, con la potencia necesaria para desplazar el vehículo a la velocidad deseada. Mediante el proceso de combustión, la energía química de la gasolina se transforma en calor. Una parte de la energía mueve los pistones y otra parte se disipa por el sistema de refrigeración, el escape y en pérdidas por fricción. La mayoría de los motores de combustión interna trabajan en un ciclo de 4 tiempos, el cual consiste en 2 carreras ascendentes y 2 carreras descendentes del pistón. Cada carrera coincide con una fase del ciclo de trabajo y recibe el nombre de la acción que realiza. Admisión. El ciclo empieza cuando se abre la válvula de admisión y se cierra la válvula de escape. El pistón baja permitiendo la entrada de la mezcla de gasolina y aire. Compresión. Se cierra la válvula de admisión. La mezcla se comprime en la parte superior de la cámara de combustión y por la presión eleva su temperatura. Combustión-expansión. La bujía genera una chispa que enciende la mezcla y como consecuencia empuja el pistón desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, lo que produce el trabajo mecánico. Escape. El cigüeñal empuja el pistón hacia el punto muerto superior al tiempo que se abre la válvula de escape, para liberar los residuos restantes. Un ciclo completo se realiza en 2 vueltas del cigüeñal y solamente gira en el sentido de las manecillas del reloj. Este ciclo de funcionamiento trabaja en conjunto con otros sistemas auxiliares. Sugiérele a tu clientela dar un mantenimiento regular al motor para evitar daños graves. Sistema de distribución. El sistema de distribución es el que regula la entrada y salida de gases en los cilindros. Los elementos principales del sistema de distribución son: mando de distribución, transmite movimiento del cigüeñal al árbol de levas. Árbol de levas. Es un eje que está diseñado para mantener la sincronía al momento de accionar las válvulas en la fase que corresponde al ciclo del motor. Botadores. Transmiten el movimiento desde el árbol hasta los balancines. Balancines. Funcionan como palancas para abrir a las válvulas. Válvulas de admisión. Permiten el paso de aire y gasolina a la cámara de combustión. Además, tienen un resorte de retorno que la cierra. Válvulas de escape. Dejan que la mezcla salga cuando la combustión ya se llevó a cabo. También cuentan con un resorte. Actualmente se tienen sistemas de distribución con 3, 4 o 5 válvulas por cilindro, donde la mayoría son de admisión, debido que es mayor el volumen al ingresar y menor al salir. Cuando no se tiene una sincronía correcta, se generan pérdidas de potencia en el motor, porque la mezcla no se quema en la fase que le corresponde. Si un automóvil expulsa humo, necesita acelerarse más de lo normal, consume mucho combustible, tiene problemas al arrancar o se apaga constantemente, puede tener problemas en el motor. Para descartar averías en los sistemas auxiliares y verificar que el motor no esté dañado, debes realizar una prueba de compresión. Antes de realizar la prueba, consigue las especificaciones de presión mínimas y el porcentaje de variación entre los cilindros, determinadas por el fabricante. Desconecta las bobinas. Quita las bujías y el fusible de la bomba de gasolina. Después, sigue estos pasos. Elige un cilindro para hacer la prueba. Dependiendo del tipo de bujía, enrosca el conector adecuado del compresómetro. Trata de encender el motor por 3 segundos, presionando el acelerador a fondo. Anota la lectura. Libera la presión del instrumento. Realiza la prueba en los demás cilindros. Si las presiones son más bajas de lo especificado por el fabricante, puede deberse a fugas de compresión por anillos desgastados. Para descartar este problema, haz una segunda prueba agregando unas gotas de aceite de motor antes de colocar el compresómetro.
Verifica las lecturas. Estas deben subir en comparación con la primera prueba. Si la falla no se encuentra en los anillos, puede deberse a una mala sincronización en el árbol de levas. Para resolverla, revisa la correa de movimiento. Si está desgastada, reemplázala. Si la correa está en buenas condiciones, el problema puede estar ubicado en las válvulas. Escuchar explosiones en el múltiple de escape o el de admisión es un signo que confirma el daño, por lo que deberás cambiarlas. Para hacerlo, desmonta la culata. Por último, si la baja presión se ubica en cilindros vecinos, puede deberse a que los empaques están dañados y deberás sustituirlos. Verifique en el manual del vehículo la relación entre lecturas de presión y problemas específicos. Si las lecturas superan la presión mínima recomendada por el fabricante y sus variaciones son tolerables, el motor está en buenas condiciones, por lo que deberás revisar los sistemas auxiliares. Sistema de lubricación. El sistema de lubricación es el encargado de reducir la fricción y disminuir el desgaste entre los elementos móviles del motor. Sus componentes principales funcionan de la siguiente manera. Aceite. Forma una película viscosa que protege a las piezas del desgaste. Circuito de lubricación. Es el conjunto de tuberías por donde pasa el aceite desde el cárter hasta los elementos en movimiento. Bomba de aceite. Recibe el movimiento del árbol de levas, o en algunos casos del cigüeñal, por medio de una cadena o correa, para succionar el aceite y enviar la presión necesaria al circuito de lubricación. Coladera. Impide el paso de impurezas grandes a la bomba de aceite. Filtro del aceite. Retiene las impurezas pequeñas. Regulador de presión. Entrega el aceite necesario según los requerimientos del motor. Está integrado en la base del filtro. Ducto principal. Va a lo largo del bloque, lubricando los cojinetes, el cigüeñal, las bielas y pistones, al mismo tiempo que llega al sistema de distribución. Medidor de presión. Mide la presión del aceite. Cuando este es bajo, enciende el testigo en el tablero de instrumentos. Bayoneta. Indica el nivel de aceite del motor y deja ver su estado. Tapa de drenaje. Sirve para drenar el aceite al momento de hacer el cambio. Esta se ubica en la parte inferior del cárter. Tapa de llenado. Es por donde se introduce el aceite nuevo. Una vez que el aceite cumplió su propósito, retorna al cárter por gravedad. Revisar periódicamente el estado del aceite es vital para alargar la vida útil del motor y evitar descomposturas. Cambio de filtro y aceite. El mantenimiento al sistema de lubricación puede evitar fallas graves en el motor. Ejecútalo con las siguientes acciones. El filtro tiene como finalidad retener las impurezas del lubricante. Por ello, debes cambiarlo cuando se sature o según lo indicado por el fabricante en el manual del vehículo. Para sustituirlo, sigue estos pasos. Desenrosque el filtro y retíralo. Limpia el espacio donde se coloque el filtro. Aplica con un gotero una película de aceite al sello del filtro nuevo. Instala el nuevo filtro. Pon en marcha el motor por 5 minutos. Apágalo y verifique el nivel del aceite. Si falta aceite, agrega cuanto sea necesario. Cuando notes que el aceite está quemado o al menos cada 10.000 kilómetros, debes realizar un cambio total del aceite. Sigue estos pasos. Pon en marcha el motor hasta que se alcance su temperatura normal de funcionamiento. Apaga el motor y espera de 30 minutos a 1 hora para que se enfríe. Retira la tapa de llenado de aceite. Coloca un recipiente para almacenar el lubricante y retira el tapón de drenaje. Deja que se vacíe el cárter.
Coloque en su lugar el tapón de drenaje con una llave dinamométrica. Cuida que el par de apriete sea el especificado en el manual del vehículo. Llena con lubricante nuevo hasta el nivel adecuado. Pon en marcha el motor por 5 minutos. Apágalo y verifica el nivel de aceite. Si falta aceite, agrega cuanto sea necesario. Cada vez que cambies el lubricante, también deberás cambiar el filtro y usar solamente el tipo de aceite recomendado por el fabricante. No mezcles diferentes tipos de aceite, pues este no tendrá la calidad suficiente y puedes ocasionar que el motor se desgaste. Diagnóstico del sistema de lubricación. Aquí conocerás los principales fallos del sistema de lubricación y cómo identificarlos para hacer el diagnóstico. La baja presión del lubricante se reconoce cuando la luz testigo en el tablero se enciende. Las posibles causas de esta falla son: bajo nivel de aceite. Para saber el nivel del aceite del motor, sigue estos pasos. Saca la bayoneta. Limpia con un trapo. Introdúcela y sácala nuevamente. Revisa la marca indicadora. Si hace falta, llena con aceite nuevo recomendado por el fabricante. Pérdidas de lubricante. Inspecciona visualmente en busca de fugas. Aceite inadecuado. El uso de un tipo de aceite no aprobado por el fabricante puede provocar desgaste en el motor. Funcionamiento incorrecto de la bomba de lubricación. Para verificarlo, sigue estos pasos. Localiza y quita el medidor de presión de aceite. Coloca la boquilla del manómetro. Enciende el vehículo hasta alcanzar la temperatura normal de operación. Acelera y toma la lectura. Si está fuera del rango recomendado por el fabricante, puede deberse a fugas o a mal funcionamiento de la bomba. Para cambiarla, se debe desmontar el cárter. Cuando hayas terminado la prueba, coloca nuevamente el medidor de presión con cinta teflón y ajústalo con una llave dinamométrica al torque indicado por el fabricante. Una vez colocado, enciende el motor y verifica que no haya fugas. Cojinetes de motor desgastados. La ausencia o baja lubricación produce daños a los cojinetes. Para reemplazarlos, debes desmontar el cárter. Las posibles causas de presión alta del lubricante son: tipo de aceite equivocado. Para solucionarlo, sustituye el aceite. Medidor de presión averiado. Deberás sustituirlo. Filtro tapado. La presión entra directo sin filtrar. Por eso, sustituye el aceite y el filtro. El correcto diagnóstico del sistema de lubricación puede prevenir averías mayores. Indica al cliente que no ignore la luz testigo del tablero ni deje pasar una fuga. Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento se encarga de mantener en óptimas condiciones la temperatura del motor. Los elementos del sistema y su función son: líquido refrigerante. Es un fluido que puede ser agua o anticongelante. Este último tiene mayor rango de operación. Mangueras. Son flexibles, resistentes a vibraciones y altas temperaturas. Bomba de agua. Cuando el motor está encendido, mantiene el flujo del refrigerante por los ductos del sistema. Sensor de temperatura. Monitorea la temperatura del motor hasta que sobrepasa la temperatura de operación. Por esta causa se abre el termostato. Termostato. Permite la circulación del refrigerante hacia el radiador. Radiador. Disminuye la temperatura del refrigerante al pasar por los tubos. Tapón del radiador. Está diseñado para sellar el radiador a una presión especificada por el fabricante. Ventilador. Se enciende cuando el radiador no es suficiente para enfriarlo. Depósito. Tiene una marca para indicar el nivel y sirve para rellenar el sistema con refrigerante nuevo. Una vez que la temperatura desciende al rango normal, el termostato se cierra y el ciclo se repite mientras el motor funcione. Cuando la temperatura rebasa el límite, se enciende un testigo en el tablero de instrumentos. El funcionamiento del sistema de enfriamiento es indispensable para el motor. Sin este, se degradaría el aceite más rápido, provocando daños en los componentes internos del motor.
Diagnóstico del sistema de enfriamiento. El diagnóstico del sistema de enfriamiento evita que el motor se sobrecaliente. Aquí conocerás las pruebas para hacerlo. Para realizar el diagnóstico, toma en cuenta lo siguiente. Verifica si enciende el testigo en el tablero de bajo nivel. Puede ser que no haya suficiente refrigerante o que la bomba esté fallando. Revisa el nivel cuando el motor esté frío. En caso de tener un nivel bajo, llénalo hasta la marca ubicada en el depósito. Inspecciona los componentes y mangueras en busca de fugas. En caso de haberlas, reemplaza la manguera correspondiente. Limpia la tapa del radiador debido a que pueden hacerse sedimentos alrededor del sello y producir fugas o contaminación. Cuando pongas la tapa, ajústala a la presión indicada por el fabricante. Revisa el tiempo que tarda en llegar el motor a la temperatura normal de operación. Si tarda demasiado, es probable que no funcione el termostato. Si el cliente te dice que tiene que llenar continuamente el depósito, realiza esta prueba. Retira la tapa del depósito con el motor frío. Revisa el nivel de refrigerante y agrega si es necesario. Conecta el medidor de presión al depósito con el conector adecuado. Bombea hasta alcanzar una presión dada por el fabricante. Espera 10 segundos y verifica que no cambie la presión en la carátula. Realiza la prueba 2 veces. Si la presión cambia, existen fugas. Por esta razón, verifica mangueras y conexiones entre los elementos. Para hacer esta prueba, remueve el termostato según el manual del fabricante y sigue estos pasos. Revise el estado del termostato. En un recipiente con agua, introduce el termostato y un termómetro. Caliente el recipiente. Registra la temperatura cuando la válvula del termostato se empiece a abrir y también cuando esté totalmente abierta. Si los valores no concuerdan con los rangos de operación del fabricante, reemplaza el termostato. Si el ventilador no enciende, realiza lo siguiente. Desconecta el enchufe del ventilador y prende el motor. Mide el voltaje del conector. Si marca 12 volts, el ventilador no sirve. Si no marcó voltaje, mide la continuidad entre su alimentación y la terminal 30 de su relevador. Apóyate del diagrama eléctrico del vehículo. Si no existe continuidad, revisa el cableado. Si sigue persistiendo, cambia el relevador. Mide continuidad entre la terminal 85 del relevador y la computadora. Si no existe, significa que está dañada la computadora. Para identificar que la bomba está fallando, realiza la prueba de presión e inspecciona la bomba. Revisa la tensión de la banda que le da movimiento. Cuando reemplaces la bomba, deberás hacer lo mismo con la banda. Al menos cada año tendrás que reemplazar todo el refrigerante para eliminar materiales que pueden obstruir el circuito de enfriamiento. Sugiérelo a tu cliente. Sistema de encendido electrónico. En la actualidad, el sistema de encendido electrónico directo es el más usado, debido a que es más confiable que uno de distribuidor en la fase de combustión. Las partes principales son: interruptor de encendido. Cuando gira, se alimenta el módulo de encendido. Módulo de encendido. Enciende y apaga las bobinas conforme a la señal recibida de la computadora de acuerdo al pistón, que se encuentra en la fase de combustión. Bobinas de encendido. Se encargan de amplificar el voltaje de entrada, 12 volts, a más de 35.000 para generar la chispa. Bujías. Están formadas de 2 electrodos, donde se forma el arco eléctrico cuando se suministra alto voltaje. Cables de alta tensión. En caso de que una bobina alimente a 2 bujías, se usan cables diseñados para soportar altos voltajes. Cuando el automóvil acelera, el sensor CKP envía información a la computadora para ajustar los tiempos de encendido y así mantener la eficiencia del motor. El buen funcionamiento del sistema de encendido es necesario para una buena combustión.
La tendencia es ocupar mayor número de sensores para generar la chispa ideal en cualquier situación en el camino. Sistema de inyección y de admisión. Los sistemas encargados de hacer la mezcla de aire-combustible son el de inyección, el cual alimenta de combustible a los cilindros, y el de admisión que suministra aire. Los componentes principales del sistema de inyección funcionan de la siguiente manera. Depósito de combustible. Es un tanque donde se almacena la gasolina. Tiene un medidor de nivel para indicarlo en el tablero de instrumentos. Bomba eléctrica. Es la encargada de enviar combustible a los inyectores. Filtro de combustible. Su función es impedir el paso de contaminantes. Regulador de presión. Mantiene la presión uniforme para que se proporcione la cantidad de combustible adecuada. Rampa de inyección. Es la encargada de distribuir la gasolina a cada inyector. Inyectores. Gracias a las señales enviadas por la computadora, suministran la cantidad adecuada a los cilindros para hacer la mezcla. Los componentes principales del sistema de admisión funcionan de la siguiente manera. Filtro de aire. Evita que entren partículas a los cilindros, contaminando la mezcla y reduciendo la eficiencia del motor. Múltiple de admisión. Tiene un conducto para enviar el aire a los cilindros. Caudalímetro. Mide cuánto aire entra al motor y le manda una señal a la computadora. Cuerpo del acelerador. Controla el flujo de aire. Existen varios tipos y clasificaciones de sistemas de inyección. Conócelos para que puedas desempeñarte como un buen mecánico. Cambio de filtros, aire y gasolina. Para asegurar el buen rendimiento del automóvil, es necesario dar mantenimiento preventivo al sistema de inyección y admisión, limpiando o cambiando tanto el filtro de aire como el de gasolina. La limpieza del filtro de aire evitará que el motor pierda potencia por una mala mezcla de aire y gasolina. Para limpiarlo, ubica la caja del filtro y afloja los tornillos y las abrazaderas. Quita el tubo que va al múltiple de admisión. Abre la caja del filtro y sácalo. Limpia el filtro y su alojamiento con aire a presión. Coloque el filtro en su lugar. Monta la tapa y el tubo de admisión. En caso de que esté deteriorado, cambie el filtro por uno nuevo. El filtro de gasolina debe cambiarse cuando al motor le cueste arrancar o haga mucho ruido. Para hacerlo, viste tu equipo de seguridad. Ubica y quita el fusible de la bomba de gasolina. Ayúdate de la tapa de fusibles. Trata de arrancar el motor para liberar la presión. Eleva el vehículo. Afloja la conexión entre el tubo y el filtro y quítalo. Pone el filtro nuevo y aprieta la conexión. Limpia la tubería y baja el automóvil. Pone el fusible en su lugar y enciende el motor. Comprueba que no hayan fugas. Revisa en el manual de instrucciones de cada vehículo la regularidad con la que debes cambiar estos filtros para sugerirlo a tus clientes.